México, un país que se encuentra dentro del grupo de las 7 economías emergentes junto a Brasil en América Latina, con una población de más de 120 millones de personas y una economía que, para 2050 se espera que pase a formar parte de los nuevos países desarrollados, desplazando en gran definitiva al grupo de los G7. Sin embargo, México cuenta con varios problemas dentro de su estructura interna que, si quiere llegar a ser un país desarrollado con todo lo que eso implica, tiene que afrontarlo lo más rápido posible. Estos son 7 problemas sociales, económicos y políticos que sufre el país mexicano. Me presento. En México se resuelve solo el 5% de los homicidios. De los 154.557 asesinatos cometidos en el país de 2010 a 2016, el 94,8% permanecen impunes. El promedio son 5 condenas por cada 100 víctimas, muy por debajo de las estadísticas del continente americano, que son 24, de Asia 48 sentencias o de Europa con 80 sentencias por cada 100 homicidios. A modo de ejemplo, en Guerrero, una de las entidades más violentas del país, cada fiscal tiene 900 casos pendientes, y en Ciudad de México, que tiene el mayor aparato de justicia a nivel nacional, cada fiscal de homicidios tiene hoy un atraso de 90 casos. Si bien en las últimas décadas hubo un gran número de reformas al sistema de justicia y seguridad, aún así todavía no se ven las consecuencias positivas de las tantas reformas. Una alta corrupción, la confluencia con la delincuencia, el pase de influencias entre distintos poderes, fiscales sobrepasados, un colapso en varias áreas y un compromiso de cambiar desde fuera, pero nada desde dentro, son algunas de las causas del por qué no funciona la justicia mexicana. Teniendo severos problemas en lo que respecta al correcto ejercicio del Poder Judicial, siendo considerado una de las peores administraciones judiciales del continente americano. Un gran problema para el Estado, desbordado por los crecientes homicidios, pero de nada sirve aumentar el presupuesto si termina en corrupción, y un gran desprestigio a nivel internacional con una justicia con severos problemas para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Desde 2008 México dispone de una medición con un enfoque multidimensional de la pobreza, que contempla no solo el nivel de ingresos, sino también 6 aspectos relacionados con los derechos sociales: acceso a alimentos suficientes, condiciones y calidad de espacios de la vivienda, rezago educativo, acceso a servicios básicos en la vivienda, a servicios de salud y a seguridad social. Si a una persona le falta 2 aspectos de estos, pasa a formar parte de la pobreza. En México, 52,4 millones viven en situación de pobreza, cifra que equivale al 41,9% de la población y que representa una disminución apenas del 2,5% en comparación con el porcentaje registrado en 2008, cuando era del 44,4% según las cifras del Coneval. En el estudio, el Coneval también registró a las personas en situación de pobreza extrema, a las cuales ascienden a 9,3 millones de personas, equivalentes al 7,4% de la población. La población vulnerable por ingresos sería de 8,6 millones de personas y por carencias sociales 36,7 millones. La población no pobre y no vulnerable en todo el país es de 24,7 millones de personas. A raíz de la pandemia de coronavirus en México, la pobreza se ha recrudecido de manera importante, y de acuerdo con un informe del programa universitario de la UNAM, por lo menos 16 millones de mexicanos habrían caído en situación de pobreza extrema entre los meses de febrero y mayo de 2020. Una de las características de los países desarrollados y que más se notó durante la pandemia del coronavirus es el empleo formal, muy diferente en Latinoamérica. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México tiene el índice más alto de empleo informal en América Latina. El país se encuentra en primer lugar con un 60%, seguido de Argentina con el 50% y Brasil con un 40%. Cabe recalcar que son índices anteriores a la pandemia. Este sector concentra a los ocupados que trabajan bajo condiciones vulnerables que no le garantizan sus derechos laborales, vacaciones, aguinaldo u obra social. El grupo poblacional que compone mayoritariamente el sector informal son los adultos jóvenes. 4 de cada 10 trabajadores tienen entre 25 y 44 años, 3 de cada 10 entre 45 y 64 años. Entre las causas podemos mencionar una regulación excesiva e ineficaz, un mediocre crecimiento económico, la falta de incentivos y oportunidades, una ausencia de reformas y una debilidad en las instituciones. Aunque en los años más recientes se han logrado tasas más bajas de desempleo, por debajo del 3,5% de la población mayor a 15 años, la informalidad no se logró reducir y la creación de empleos formales sigue estancada de acuerdo con datos del INEGI. Las consecuencias de la informalidad es que se vuelven inviables los proyectos de modernización y competitividad a escala global del país, limita el crecimiento económico, lo que imposibilita tener una sociedad más igualitaria. Por ejemplo, el PBI se ve afectado por el empleo informal entre 3 y 4 puntos cada año. Además, una empresa informal tiene 50% menos de capacidad de producción que una empresa formal.
En conclusión, el empleo informal es considerado un problema endémico en la región, por no poder ofrecer trabajos bien remunerados y elevar la productividad del país. La inseguridad es una de las problemáticas más conocidas de este país, siendo considerado como el mayor motivo de preocupación por los ciudadanos de todo México y teniendo algunas de las ciudades consideradas más peligrosas del mundo, entre ellas Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad Obregón, Acapulco, etc. La percepción entre las personas de inseguridad siempre es del más del 60%. Las fallas en el sistema educativo, la mala política de seguridad y su corrompimiento, la desigualdad económica, la pobreza y el auge del crimen organizado y el narcotráfico son sus causantes. Mencionar que cada vez más se involucran en la delincuencia y el narcotráfico jóvenes desertores de la educación en una condición económica pobre y en muchas veces con adicciones, poniendo en un problema de mayor duración para los gobiernos y de una mayor dimensión para solucionar estos problemas. Las cifras son altas y cada vez suben más. La percepción supera el 60% y el Estado se encuentra ante una problemática que, si quiere solucionar en algún momento, va a tener que cambiar demasiadas cosas. Quedó demostrado que reformando, cambiando o moviendo a las fuerzas de seguridad todavía no es suficiente. El principal socio comercial de México es su vecino inmediato al norte. Más del 80% de toda la producción nacional es exportada hacia Estados Unidos, seguida de las exportaciones a Canadá con el 3% y las de China con el 1%. A pesar de que los costos de intercambio estén regulados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como el NAFTA, el gigante del norte maneja a su parecer el tratado. Los análisis principales entre economistas, sociólogos y políticos aseveran que la ubicación geográfica y fronteriza con Estados Unidos le reporta grandes ventajas, sobre todo a nivel de costo. El problema de esta dependencia es que todo cambio en el ambiente y la plataforma política y económica interna de Estados Unidos afectan directa e indirectamente con los tratados, convenios, compromisos y negociaciones con México. Esta situación mantiene prácticamente a toda la economía de México atada a los intereses del norte, lo que le hace vulnerable ante políticas exteriores como por ejemplo el caso Trump con su política proteccionista y poco creyente de los tratados. Cualquier cambio que se produzca en Estados Unidos, por más mínimo que sea, afecta a la economía mexicana sin dudas. Ni hablar si mañana Trump rompe el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Este sin duda es uno de los desafíos económicos más grandes para el Estado mexicano si busca un grado mínimo de independencia y para posterior ser un actor relevante e independiente en la política internacional. La corrupción es un problema que afecta a la gobernabilidad democrática de México. Es señalada como uno de los principales problemas políticos del país. Casos destacados de corrupción como el caso CFE, la Casa Blanca o la de Videgaray, el caso César Duarte, Odebrecht y cientos de casos más muestra que la corrupción es desde los niveles más bajos hasta los más altos en las esferas de la política mexicana. La OCDE señala que México es el país miembro de dicha organización con mayor nivel de corrupción. Además, el organismo, en sintonía con la UNAM, en un informe estima que la corrupción alcanza hasta un 10% del PBI, lo que significa una pérdida de 21.000 millones de pesos anuales. Adicionalmente, más del 40% de las empresas admitieron haber tenido que pagar sobornos. Más del 60% de las empresas aceptan que este tipo de corrupción forma parte del costo de poseer un negocio. La corrupción en gran medida pone en una gran desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas y los partidos políticos. El narcotráfico representa el catálogo de los peores males y las soluciones erradas de varios gobiernos de México. Las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia están sobrepasadas y corrompidas. Los gobiernos no encuentran solución y el de López Obrador hace agua. Su mayor y más resonante fracaso fue la fallida captura del hijo del Chapo en Culiacán, en donde el cartel de Sinaloa mostró que tenía más poder que las fuerzas del Estado, prometiendo una masacre. Horas después, el hijo del Chapo fue liberado, demostrando una crisis institucional en que el gobierno pierde el control de la situación y la población se siente cada vez más desprotegida. Se pierde la confianza en la justicia, la policía y los gobernantes, recurriendo a la autoprotección o a otros métodos. Un problema que cada vez se torna más difícil de manejarlo, mucho más con el vecino del norte, receptor de la mayor parte de la droga producida en México, a cambio grandes sumas de dineros y de armas mucho mejores. Los carteles pasan a manejar mayores números de dinero, en consecuencia pueden recurrir al soborno, a manejar territorios de manera indirecta y ser cada vez más poderosos, poniendo en jaque la estructura de un estado mismo.
Una alta corrupción, el auge del crimen organizado y los carteles de droga causando una grave inseguridad y homicidios en tasas récords, con una justicia ineficaz y sobrepasada sumada a la alta corrupción en todos los niveles del Estado, generando que los políticos piensen en sus bolsillos y cada tanto en políticas públicas como el empleo formal o la reducción de la pobreza o de temas de mayor estructura económica como la excesiva dependencia con Estados Unidos, pone al país mexicano en una difícil situación que tiene que resolver en las próximas décadas. Problemas graves que va a requerir de mucho esfuerzo y de tiempo para verse los resultados. Si México quiere pasar a ser un país desarrollado o a darle una mejor calidad de vida a sus ciudadanos en las siguientes décadas, va a tener que atender estos problemas lo más